Vamos terminando y ahora vamos a nombrar a todos los tipos de tejido conectivo que hay en el cuerpo. Bueno, vamos a ir terminando. Vamos a ver la tercera parte del tejido conectivo. En este momento vamos a hablar de todos los subtipos de tejidos conectivos que existen en el cuerpo humano, tanto embrionarios como el adulto, tanto no especializados como especializados. Ahora vamos a ver que este tejido básico, el tejido conectivo, presenta un listado muy grande de subtipos tisulares, ¿sí? Y cada uno con una función muy precisa dentro del cuerpo humano. La primera gran clasificación que nosotros vamos a usar para poder dividir a los subtipos de tejido conectivo van a ser si son tejidos conectivos embrionarios o del adulto. Los tejidos conectivos embrionarios son dos, son la gelatina de Wharton y el mesénquima. Mientras que los tejidos conectivos del adulto pueden ser de dos tipos, no especializado o especializado. Rápidamente definimos como gelatina de Wharton a la gelatina o sustancia geloide que se encuentra rellenando el cordón umbilical. Es como un gel que se ubica dentro del cordón umbilical sosteniendo a las dos arterias y vena que se encuentran en su interior. Esta sustancia geloide presenta una grosera concentración de células mesenquimáticas y vamos a ver que morfológicamente presenta una mayor cantidad de matriz amorfa que del resto de los componentes del tejido. Esto la vuelve un análogo del tejido conectivo mucoso del adulto, que vamos a verlo cuando hablemos de los tejidos conectivos no especializados del adulto, la característica diferencial del tejido conectivo mucoso. Repito, en este caso hay un predominio de matriz amorfa por encima del resto, es decir, de las fibras y las células que predominan son las células mesenquimáticas. Y por último, el mesénquima es un subtipo de tejido conectivo embrionario formado por la fusión e interacción de dos grandes tejidos que son el tejido mesodérmico y el tejido de la cresta neural. La combinación de los dos grupos celulares da lugar a un tejido muy rico llamado mesénquima y la realidad es que este tejido se ve específicamente en embriología. Pero vayan sabiendo ya que el mesénquima es la interacción de dos grupos tisulares, de dos grandes tejidos, que son el tejido mesodérmico intraembrionario y las células de la cresta neural. Cuando miramos al microscopio a la gelatina de Wharton, vemos que se trata de un tejido conectivo con una muy baja intensidad tintorial, lo que habla que la matriz extracelular no tiene grandes cantidades de proteínas, en este caso ya lo sabemos que es que tiene una gran cantidad de matriz amorfa, es decir, glucosaminoglucanos no sulfatados como el ácido hialurónico y proteoglucanos. Y todas las células que estamos viendo, que corresponden a todos estos núcleos, son células mesenquimáticas. La segunda parte corresponde a los tejidos conectivos del adulto, que acabamos de decir que son no especializados y especializados. Los no especializados son los tejidos que contienen a todos los tipos celulares que describimos como células residentes o fijas del tejido conectivo. Y los tejidos conectivos especializados son aquellos que presentan células específicas y funciones específicas dentro de nuestro cuerpo humano. Bien, ahora, cuando hablamos de los tejidos conectivos del adulto, dijimos que había dos grandes tipos, los no especializados y los especializados. Los no especializados son los tejidos que contienen a todos los tipos celulares que describimos dentro de las células fijas o residentes del tejido conectivo. Después vamos a ver que los tejidos conectivos especializados tienen células especiales. Y los no especializados se clasifican según cuál es el contenido que hay en mayor cantidad. Y las variables son las células, las fibras o la matriz amorfa. Entonces, los tejidos conectivos no especializados que tienen colágeno en la matriz extracelular pueden ser laxos, densos o mucosos. El tejido conectivo laxo es el tejido conectivo que tiene un predominio de células por encima del resto de los elementos. En el tejido conectivo denso hay un predominio de fibras respecto del resto
Y las fibras pueden estar desorganizadas o pueden estar organizadas. Si están desorganizadas se lo llama no modelado y si está organizada se lo llama modelado. Y finalmente el mucoso, donde el predominio es de matriz amorfa y que es muy parecido a lo que vimos en el cordón umbilical llamado gelatina de Wharton, nada más que lo vemos en el adulto. El tejido conectivo denso modelado, a su vez, puede ser laminar, tendinoso o aponeurótico, dependiendo de cómo se disponen las fibras en el espacio. En el tejido conectivo laminar, las fibras se disponen en varias capas superpuestas y en cada capa las fibras son paralelas entre sí y en las capas contiguas las fibras son perpendiculares entre sí. Es decir, en la misma capa son paralelas y en la capa que le sigue es perpendicular a la primera, la tercera es perpendicular a la segunda, la cuarta perpendicular a la tercera y así sistemáticamente. Esto permite formar una red tridimensional que se ubica específicamente en la córnea. La córnea es una membrana que se encuentra en la cara anterior del ojo y que en su pared hay tejido conectivo denso modelado laminar y cuya función es el filtro de los rayos de luz. En cambio, en el tendinoso se disponen en capas donde todas las capas son paralelas y en este caso son paralelas al eje de tracción del tendón. Recordemos que el tendón es un tejido conectivo que se encuentra en los músculos tendinosos y que permite la inserción del músculo en el hueso y traccionar el hueso cuando se contrae el músculo. Para poder hacerlo, todas las fibras colágenas deben estar paralelas al eje de tracción. Y por último, el tejido conectivo denso modelado aponeurótico, que se encuentra en esa aponeurosis y que tiene como característica que se encuentran ubicadas en capas las fibras colágenas. En cada capa las fibras son paralelas entre sí, pero no tienen una simetría con las capas contiguas. La única estructura modelada que muestra es en cada capa las fibras colágenas paralelas. Y nada más. Por eso siempre se dice que en el tejido conectivo aponeurótico las fibras colágenas están ordenadas en cada capa sin importar la simetría de las capas contiguas. Ejemplo de tejido conectivo laxo lo vamos a encontrar en la lámina propia de los órganos huecos del, por ejemplo, tubo digestivo, en donde vemos que debajo del epitelio, acá con mayor aumento, debajo del epitelio hay un tejido donde hay un franco predominio de las células por sobre la matriz extracelular. Hay una gran cantidad de células, acá se ve una celularidad muy alta, que permite decir que se trata de un tejido conectivo laxo. Recordemos que el tejido conectivo laxo tiene como característica fundamental la de presentar los vasos sanguíneos capilares. Los capilares se encuentran en el tejido conectivo laxo y es por eso que se encuentran siempre al lado de los tejidos epiteliales y al lado de los tejidos musculares, porque su función es nutrir a través de los vasos capilares que presentan en su interior. Otro lugar donde encontramos tejido conectivo laxo es a nivel de la dermis papilar, que es el tejido conectivo laxo que se encuentra por debajo del epidermis y en íntimo contacto con esta. Otro lugar donde encontramos tejido conectivo laxo es en el tejido adiposo, rodeando el tejido adiposo, y finalmente también rodeando a cada fibra muscular esquelética, formando lo que se llama endomisio, que lo vamos a ver cuando hablemos de las características morfológicas que distinguen al músculo estriado esquelético en la clase de tejido muscular. Entonces, repasando, ¿dónde encontramos tejido conectivo laxo? Lámina propia, que es el tejido conectivo laxo de las vísceras huecas, que se encuentra debajo del epitelio que está en contacto con la luz. Lo tenemos en la dermis papilar, que es el tejido conectivo laxo que está en contacto con la epidermis de la piel, formando el estroma del tejido adiposo. Y finalmente lo encontramos rodeando a cada fibra muscular estriada esquelética, formando el llamado endomisio. Por su lado, el tejido conectivo denso, no modelado, lo podemos encontrar en la dermis reticular, que es la porción del tejido conectivo que se encuentra por debajo del epidermis en la piel. Fíjense que en este caso lo que estamos viendo son núcleos que están bastante más separados entre sí que la imagen anterior de tejido conectivo laxo,
Y acá lo que estamos viendo es una gran cantidad de paquetes de fibras colágenas. Todas estas estructuras acidófilas que están acá zigzagueando corresponden a paquetes de fibras colágenas que no están ordenadas y que por eso se lo llama tejido conectivo denso no modelado. Otro lugar donde encontramos tejido conectivo denso no modelado es en la cápsula de los órganos, en los tabiques que nacen de la cápsula de órganos y que muchas veces lobulan al órgano, y también formando parte de la pared de los órganos huecos, por ejemplo en el tubo digestivo, por ejemplo en la vía respiratoria. Esa parte de la pared se llama submucosa. Resumiendo, ¿dónde encontramos tejido conectivo denso no modelado? Dermis reticular, cápsula de los órganos, tabiques que nacen de la cápsula de los órganos y en la submucosa de los órganos huecos. Fíjense que con mayor aumento lo que estoy viendo son células que están muy separadas entre sí y una gran cantidad de paquetes de fibras colágenas. Cada una de estas manchas acidófilas que están zigzagueando corresponden a paquetes de fibras colágenas. El tejido conectivo denso modelado laminar lo encontramos solamente en la córnea. En esta membrana avascular, llamativamente la córnea es una membrana cuyo tejido conectivo no presenta vasos sanguíneos, y está bien porque si tuviésemos vasos sanguíneos estaríamos viendo glóbulos rojos pasar. Este tejido conectivo es avascular y se sabe que presenta una disposición de tipo laminar, donde las fibras son paralelas en cada una de las capas y perpendicular a la capa contigua. La realidad es que este preparado no muestra imágenes que sean muy evidentes de un tejido conectivo denso modelado laminar, más allá de paquetes de fibras que se disponen paralelas en esta posición, corriendo, pero no podemos ver las que se encuentran transversales o perpendiculares a estas fibras. Sin embargo, la teoría informa que efectivamente se encuentra formando capas. Por eso uno siempre sabe que es un tejido conectivo denso modelado laminar, porque en realidad diagnostica córnea, que es muy fácil. Es un órgano que presenta un epitelio anterior plano estratificado, un tejido conectivo denso modelado y un epitelio posterior plano simple. Cuando yo tengo estas tres estructuras y nada más, estoy en presencia de córnea. Pero eso va a corresponder al diagnóstico histológico de preparados que corresponde a la segunda mitad del año. Otro preparado de córnea nos muestra el tejido conectivo denso modelado, en donde lo que podemos ver efectivamente es la disposición de los fibroblastos que están puestos paralelos en este eje, en un órgano que presenta un epitelio plano estratificado anterior, tejido conectivo denso modelado. Acá el modelado lo dan los núcleos, que están todos paralelos, dispuestos en esta posición, y un epitelio posterior plano simple. Por su lado, el tejido conectivo denso modelado tendinoso tiene la imagen también de las células que forman parte de este tejido conectivo paralelas a un eje. ¿Cuál es la diferencia entre tendón y córnea? Bueno, el tendón no tiene un epitelio plano estratificado anterior ni un epitelio plano simple posterior y está siempre asociado a un músculo en el mismo preparado. Puede no estarlo y solamente figurar el tendón, y la diferencia la hacemos en ese caso viendo si presenta un epitelio plano estratificado de un lado y un epitelio plano simple del otro. Si lo tiene es córnea, si no lo tiene es tendón. Pero la realidad es que cuando uno los mira, el efecto visual es exactamente el mismo. Núcleos paralelos dispuestos en un mismo plano. Por más que la teoría nos informa que el conectivo denso modelado laminar existen capas perpendiculares contiguas, mientras que el tendinoso son todas capas paralelas al eje de tracción. Y por último, dentro de los no especializados, el tejido conectivo mucoso. El tejido conectivo mucoso tiene un predominio que habíamos dicho que era de matriz amorfa por encima del resto, y lo encontramos en dos regiones en el adulto únicamente. Es en la pulpa dentaria y en el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Son los únicos dos lugares y la característica, repito, es que tiene un predominio de matriz amorfa por sobre las fibras y las células. Un dato del núcleo pulposo de los discos intervertebrales es que es un remanente de una estructura embriológica muy importante que es la notocorda.
los restos de notocorda forman finalmente los núcleos pulposos de los discos intervertebrales. Y después tenemos a los tejidos conectivos especializados. Los tejidos conectivos especializados son el reticular, elástico, adiposo, sangre, hemopoyético, cartilaginoso, tejido óseo, tejido linfático y los tejidos dentarios. Todos estos son subtipos de tejidos conectivos especializados y que justamente presentan células especializadas para poder cumplir la función para las que están diseñadas. Sin embargo, todos respetan en su gran mayoría las propiedades y características que definen al tejido conectivo. Y por último vamos a hablar del tejido adiposo. El tejido adiposo puede ser de dos tipos. Puede ser el tejido adiposo blanco o unilocular, formado por las células adiposas blancas o uniloculares, o puede ser también tejido adiposo pardo o multilocular, formado por las células adiposas pardas o multiloculares. El tejido adiposo blanco se encuentra en peritoneo, en epiplones, en mesenterios, en el pericardio, en la grasa perirrenal y formando la hipodermis o tejido celular subcutáneo. En el caso particular de hipodermis o tejido celular subcutáneo, que es el tejido adiposo que se encuentra en la piel, se encuentra en toda la superficie de la piel a nivel profundo y tiene distribución hormonal. ¿Qué significa la distribución hormonal? Que las células se concentran en mayor cantidad en regiones específicas dependiendo del sexo por acción de las hormonas sexuales específicas. De esta manera, en los varones, si bien lo tenemos en toda la superficie de la piel, en la superficie profunda de la piel, se concentran las células adiposas en la nuca, zona deltoidea, región tricipital, región abdominal, región lumbosacra y nalgas. Y esta concentración a la hora de aumentar de peso muestra una simetría en forma de manzana. Se describe que la morfología de la distribución adiposa en el varón tiene una configuración o distribución en manzana. Por su lado, la mujer tiene ubicación a nivel de las mamas, a nivel de las nalgas, región epitrocantérica y zonas laterales y anteriores de los muslos. Este tipo de distribución específica da una configuración o de distribución en forma de pera. El varón tiene forma de manzana, la mujer tiene forma de pera. ¿Cuáles son las funciones del tejido adiposo blanco? Tienen tres funciones. Una, que es propia de la célula adiposa y que se trata de la reserva lipídica en forma de triglicéridos. Dos, tiene como función ser aislante térmico. Aislante térmico significa que no produce calor, pero impide que el calor se libere fácilmente, como que retiene porque aísla la pérdida de calor. Y la tercera función es la de ser un amortiguador de golpes. El tejido adiposo tiene una cualidad a través de los contenidos celulares que es justamente la de poder soportar golpes de manera más efectiva en las personas obesas que en las personas delgadas, porque justamente amortigua golpes. Cuando uno mira al tejido adiposo blanco, el tejido adiposo blanco está formado por las clásicas células con la forma en anillo de sello, agrupadas en gran cantidad y no en forma aislada, con imágenes negativas correspondientes a los lípidos. ¿Alguien se acuerda cuál es la técnica selectiva para teñir lípidos? Si dijeron la técnica de Sudán, están en lo correcto. Y les agrego también que recordemos que existe una técnica más, que es la técnica del tetróxido de osmio, que le da color negro. Otra técnica que permite teñir lípidos selectivamente, ¿sí? Sudán y tetróxido de osmio. Y la letra chica del tetróxido de osmio, ya se los paso como chisme, también se usa como fijador para la microscopía electrónica. ¿Sí? Es un fijador de microscopía electrónica y es un colorante para lo que es microscopía óptica y tinción selectiva de lípidos.
Con mayor aumento se ven claramente a las células con la forma en anillo de sello y una imagen negativa de todo el citoplasma excepto un fino halo citoplasmático y la región nuclear con el núcleo bien excéntrico en todas y cada una de las células. Nuevamente, con mucho más aumento, se ve perfectamente la configuración de célula en anillo de sello. Ahora, el tejido adiposo pardo es muy importante en neonatos. Ya habíamos dicho que estaba formado por las células adiposas pardas o multiloculares, y la realidad es que es muy importante en los chicos recién nacidos porque tiene una función clave en lo que es la producción de calor y protección de los órganos en los que se encuentra alrededor. Cuando uno estudia al tejido adiposo pardo, ve que se encuentra en neonatos regionalizado a cintura escápulo-humeral, pero por detrás de las escápulas, en la región de la nuca, en las axilas, a nivel retroesternal, infraclavicular, también lo encontramos en gran cantidad debajo de las clavículas, y también alrededor de los riñones o grasa perirrenal. Este tejido adiposo pardo, que tiene una distribución muy selectiva dentro del cuerpo, tiene como función la producción de calor. Este tejido, repito, produce calor y mantiene temperaturas estables en estos órganos hasta que el hipotálamo comience a funcionar y comience a regular correctamente la temperatura corporal. Los chicos, los neonatos, tienen como gran característica la que su sistema nervioso todavía está inmaduro y necesita un proceso de maduración para poder tomar el control de todas las características térmicas del cuerpo de ese niño. Una vez que el hipotálamo comienza a funcionar correctamente, el tejido adiposo pardo lentamente se va diferenciando a tejido adiposo blanco. Y por eso, a medida que crecemos, se va transformando. En realidad, cuando uno dice transformando, significa diferenciándose en células adiposas blancas, hasta que en un adulto solamente el 1% del tejido adiposo del cuerpo es de tipo pardo y se encuentra específicamente alrededor de los riñones. El resto, el 99% del tejido adiposo corporal, corresponde a tejido adiposo blanco. Vamos a ver imágenes de tejido adiposo pardo y los vamos a comparar con tejido adiposo blanco. Cuando uno mira solamente al tejido adiposo pardo, ve que está formado por células que presentan un núcleo excéntrico y un citoplasma que, si se fijan, tienen un color parduzco y agujeros, gran cantidad de agujeros. Recordemos que estas células son multiloculares porque tienen múltiples gotas lipídicas y cada uno de estos agujeros corresponde a una gota de inclusión lipídica, mientras que la parte parduzca corresponde a las mitocondrias que presentan las características particulares que habíamos visto previamente, que era la presencia de una proteína llamada termogenina y la ausencia del complejo ATP sintetasa. La termogenina funcionaba como una estructura con función canal de protones y que al disipar el gradiente electroquímico por esta termogenina se produce calor en lugar de ATP. Y eso era esa característica termogénica o calorigénica que tiene este tejido adiposo. Cuando vemos células adiposas pardas y las comparamos con las células adiposas blancas, fíjense la gran diferencia que hay entre una y otra. Una presenta una coloración intensa, pero es heterogénea porque tiene muchos agujeros negativos, y la otra tiene una imagen francamente negativa porque tiene una única gran gota de lípidos en el interior del citoplasma. Y a mayor aumento, la célula adiposa parda o multilocular se muestra en este caso con un núcleo de cromatina laxa y el nucleolo central, y un citoplasma heterogéneo que tiene gran cantidad de imágenes negativas correspondientes a las gotas lipídicas y una coloración parduzca correspondiente a las mitocondrias especiales que tiene este tejido. Perfecto, chicos, acabamos de terminar con la clase de tejido conectivo. Espero haber sido lo suficientemente claro. Ya saben que cualquier duda pueden preguntarlo sin ningún tipo de problemas, que se las vamos a responder a todas y a cada una de esas preguntas a la brevedad. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.